gente. Adelante. Vamos a ir nosotros a una pausa y luego sí estamos con todo el equipo que continúa a partir de ahora transmitiendo con todo el despliegue periodístico que es habitual, en este caso de Cadena Sudamericana. Voy a contar una anécdota, ahora que me estaba haciendo acordar, que me pasó en el Portal. Pero era eso que te contagiaba. Vos estabas formando parte de un equipo. Yo, bueno, en ese entonces vivía en un barrio bastante alejado de la radio. Tenía que cubrir mi turno, me acuerdo, a la mañana. Salgo para la radio, venía en moto y tengo un siniestro vial, un accidente. Se me cruza un perro, me acuerdo, y choco con el perro, me caigo y me lastimo. Y lo primero que yo pensé, dije, uy, ¿qué va a pasar con el Portal a la mañana? Porque yo tenía que ir a cubrir la noticia. Y me acuerdo que en lo primero que pensé fue en hablarle a un vecino, dejarle la moto, donde me había lastimado, más o menos acomodar mis ropas y venir en colectivo. Eso era el compromiso que te generaba, Natalia. Nosotros veníamos haciendo pruebas, ¿sí? Estábamos ya acá ubicados. Veníamos haciendo pruebas de lo que era el horario de programas, Buenas tardes País, venía toda la gente que estaba con Natalio. Entonces, en un momento, me dan la noticia que teníamos que trabajar con computadora. Y yo, viejo operador, venía de una época en donde todo era cassette, todo era discos, y acá me encuentro con que era compacteras y mini disqueteras. Bueno, trabajaba bien con eso. Yo trabajaba un poco más, con más velocidad en ese sentido. Cuando entra la computadora, para mí era la primera vez que estaba tocando un mouse y era muy, pero muy complicado el tema. Y en un momento Natalio, de lo mejor, queda absolutamente en silencio y me hace una seña de tanda comercial. Y yo con la mala suerte que cuando tomo el mouse, el cursor se me va para cualquier lado, menos para el play de la computadora. Me tiro un bache, que bache significa silencio en la radio, y por ese silencio automáticamente yo me fui a la noche. Natalio lo único que engendraba era una pasión. Esa pasión fue superando a lo que era sentirse empleado. O sea, en la pasión que yo tenía, más en los temas policiales que no tienen horario, y generalmente pasan los sábados y domingos, cuando la gente se divierte, seguro lo policial está a la orden del día. Aprendimos muchísimo, lo que yo tuve la oportunidad de aprender también en eso que se absorbe, sí que te lo enseña en concreto, de jerarquizar una información, de qué es más importante, qué es urgente, qué requiere más desarrollo. Todo eso uno aprende también a entender la realidad en red. Eso también nos enseñó Carlitos como jefe de redacción en ese momento. Entender que la realidad, que los hechos no son situaciones compartimentadas en una sección. No es que esta noticia es policial pero es social, depende de cómo lo cuentes, o puede ser política, de acuerdo a quién se refiere a eso. Fue lo que marcó mi compromiso y mi carrera profesional como periodista, definitivamente. Llegó un momento en que yo tuve un enorme cansancio visual. Entonces me fui al médico, me dijo esto, que me tomaba una semana, y me tomé la semana y bueno, vuelvo. Yo lo único que quería era volver, porque ese nivel de adrenalina, ¿qué querés vos? ¿Irte a tu casa? No, querés venir acá. Entonces vine con los 7 días al médico y vine. Y estaba adentro trabajando, sale Natalio al patio y nos encontramos. Es la primera vez que nos veíamos, nunca hablamos en los 7 días, ¿no? Y lo único que me dice Natalio es un genio, ¿no? Me dice, hola Natalio, ¿cómo te va? Flojito el escanito, el escanito flojito. Y se fue. La relación de Natalio creo que sabía perfectamente que los políticos le tenían más temor que lo que él podía tenerle temor al poder. Y entonces jugaba mucho con eso, ¿no?
se acercaba y se alejaba permanentemente, ¿no? Y en base a eso él logró algo que me parece que todos deberíamos tener siempre presente, ¿no? Que desde el poder te van a respetar en la medida en que sepan que vos sos fuerte y que no son dueños de tu micrófono. Cuando ellos huelen o sienten que se adueñaron del micrófono, te dejan de respetar. Y es ahí donde pierden todos. Y bueno, Natalia no se callaba. En ese momento se vivía más, en la parte de producción, se vivía más con el comercio. Vos tenías un 70% de comercio y un 30% de publicidad oficial. O sea que no te podían exigir absolutamente nada. Hoy se presta a un juego de equilibrio porque el comercio no da tanto, ni tampoco te da el gobierno. O sea, uno tiene que buscar el equilibrio justo como para que se pueda seguir con la radio. La calle siempre tuvo prioridad. Para él tenía mucha prioridad. Y un dato que yo siempre rescato de él es que la calle entendida como todas las cosas de la calle. Prioridad en dos sentidos. A ver, si hay una nota más trascendente, se espera. Se puede esperar. Pero la calle entendido no como el hecho del político en especial. Le daba mucha trascendencia a las cuestiones de los barrios, a las cuestiones que cualquier otro suele decir menor, pero él basaba mucho su estructura en eso. Siempre hay una anécdota de cuento, una mujer se le perdió el loro y Natalia estuvo toda una mañana así, con el móvil transmitiendo la búsqueda del loro de la señora. Lo encontraron. Mira, trabajar con Natalio para mí fue la cosa más importante que pude haber pasado como profesional. Porque como yo me estaba formando como periodista, estaba Natalio ahí que nunca jamás me mezquinó nada. Nunca, un consejo, nada, absolutamente. Él me decía, no, hacemos esto, Gracielita, hacemos esto. Y yo decía, ¿por qué? Y después entendía. El tipo estaba mucho más allá. Él pensaba cosas que nosotros ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Y yo a producción pasé, habré hecho móviles tipo 5 o 6 meses y a mitad del 86, ¿te animás? Me dijo Natalia. Sí, por supuesto, le dije. No me iba a achicar tampoco yo, aunque trabajar en la calle era fantástico. Trabajar con Natalio era súper loco, muy heavy, mucha adrenalina, a full. No tenías que enfermarte nunca tampoco, por supuesto, porque Natalio nunca se enfermaba, no almorzaba, no cenaba, era laburar, laburar y laburar. Vos podés, vos podés, vos podés. Natalio en todo momento llamaba por teléfono, el sábado, domingo, a la noche, feriado. Y además, a partir del 91, surgió el tema de la guerra del Golfo. En ese momento, justamente como yo hacía política internacional, Natalio me consulta, me dice, ¿qué te parece que va a pasar? ¿Vale la pena que vaya a Irak? Y le digo, puede haber una guerra a la que no estamos acostumbrados. Voy a ir, me dijo, conversando una tarde. Bueno, y después ahí salió lo que creo que fue la mejor cobertura que se hizo en la Argentina de la Operación Tormenta del Desierto. Yo tenía mis hijas muy chicas, muy chicas en ese tiempo. Claro, o sea, claro, y yo no me podía aflojar. Yo estaba hablando en Quo Vadis por ¿cómo se llamaba el aparato que usan los radioaficionados? Así, hablando con Natalio, y me dice, me voy, porque... Y yo escucho el bombardeo. Vine loca a casa, pero yo en mi casa no podía llorar, porque tenía 3 hijas que me estaban mirando así. Claro, ¿dónde está papá? Claro. Y entonces yo me metí al baño
Y después le decía, ay, me entró shampoo en el ojo, ¿viste? Porque me veían con los ojos hinchados. Pero no me vieron llorar. Él siempre se adaptó a la tecnología y estaba permanentemente operando periodísticamente aún dentro de las tandas. Yo creo que en ese sentido a nosotros nos marcó una forma de concentrarse en el programa sabiendo que aún yendo a la publicidad no podés irte del mismo. A mí por lo menos me marcó eso y trato de seguir ese camino porque en definitiva yo siempre marco la diferencia, ¿no? Cuando vos estás en una oficina 6-7 horas no podés cada 15 minutos estar descansando, sino que estar permanentemente actualizándote en lo que significa la información. Y la comunicación es eso, estar permanentemente actualizado y siempre nos marcó esa forma de ser. Ahora, lo que por ahí hay que acordarse siempre, que en el año 93 Natalio trajo el Martín Fierro a Corrientes, que fue una quijotada realmente, porque por primera vez el interior tuvo una fiesta como si fuera en Buenos Aires y Natalio montó una organización increíble desde el Teatro Vera con una transmisión por la televisión pública. Tuvimos la oportunidad de hacer la conducción con Tuis Mieres y además las figuras tan importantes que vinieron en ese momento, comenzando por Mirta Legrand, César Massetti, Mónica de Caen Danvers, muchísima gente, Hugo Arana, me acuerdo, Cris Morena que estuvo también. Bueno, todos estuvieron en Corrientes y una organización pero monstruosa. Pero también, si yo me traigo al Mundial 78, Natalio trajo al ente organizador del Mundial 3 meses antes que se realizara a nivel de Buenos Aires. Era un trabajo constante, no había descansos, incluso él mismo te decía, los fines de semana en la que yo no hacía de móvil, uno tenía que estar atento y cuando uno tenía algún tipo de información había que salir, teníamos el móvil, teníamos que salir al aire desde el lugar que fuere, en el horario que fuere, sin importar absolutamente nada, porque él te inculcaba de que ser periodista significaba estar atento y pendiente las 24 horas del día y no la franja laboral en la que uno estaba asignado. Para mí era un sueño hecho realidad, lo fue, digamos, creo que lo sigue siendo. Trabajar con Natalio, con 18 años, aparte tenía unas ganas de comerme el mundo, creo que la sigo teniendo igual, y era tener la herramienta, la posibilidad de poder hacerlo y demostrarlo, y Natalio que era un tipo que te cargaba nafta, o sea, esa locura me cargaba nafta. Con él conversaba domingo, sábado, domingo a la noche, hablaba con Natalio, era fija. Que no haya un corte de puente, porque cuando él me llamaba, ¿podés ir al puente? Yo ya estaba ahí. Una cosa que me había pasado con él, cuando yo dije, no, esto no están bien de la cabeza. Esto, ¿qué les pasa? Estábamos trabajando en elecciones, a mí me dijeron, vos tenés que venir a trabajar en elecciones. Bueno. Pero yo no sabía de qué... Elecciones provinciales. Pero yo no sabía qué hora, o sea, yo sabía la hora de entrada, pero nunca me dijeron de tal hora a tal hora, viste que ahora todo es así. Y a la gente que entra acá al portal yo le digo, mira, tu horario es de este horario a este horario, pero yo te voy aclarando que no es tan así. Vos tenés el horario de entrada, pero difícilmente yo te diga a qué hora vas a salir, porque es así. Y el que quiere entender y el que se quiere quedar es porque realmente quiere. Y me ha pasado, porque yo siempre lo decía por la experiencia, me voy a trabajar en elecciones, decía yo en mi casa, y eran las 3, 4 de la mañana y yo seguía acá. Y yo le decía a Natalio, pero Natalio, yo entro a las 7 de la mañana. Todos duermen acá, decía Natalio. Y realmente eso pasó. Y yo no estaba cansada, o sea, yo estaba feliz porque Natalio me había convocado, porque estábamos trabajando en uno de los momentos más importantes que estábamos atravesando como medio de comunicación, a nivel político, a nivel social, y yo había sido una elegida de él. Pero era un cierre de campaña donde el mundo se venía abajo, tormenta, lluvia, se cortó la luz, las calles inundadas, bueno, se suspendió el acto de cierre de campaña. Y Colombi, que era bastante duro para salir en esta radio en ese momento, no le quedó otra que venir a hacer el cierre de campaña acá. Y pudo hacer su cierre de campaña desde acá. No le quedó otra. Y durante toda la campaña no quiso salir al aire con Natalio.
Pero en el cierre, o sea, en el día más importante de su campaña tuvo que venir. Eso para mí me quedó grabado porque fue algo de decir, eso era Natalio Sudamericana y todo lo que creó, porque era él. Un momento muy gracioso que siempre cuento, que fue un día que Natalio se tentó tanto que me echó del estudio porque me veía y se volvía a reír. Natalio tenía un estilo de presentar a los entrevistados. Él decía, por ejemplo, esta anécdota dice, bueno, en Córdoba, creo que era en Córdoba están haciendo casas con ladrillo de plástico. Yo no sabía que estaba en línea la ingeniera que había hecho el desarrollo de esa tecnología y Natalio estaba haciendo la intro. Entonces dice, en Córdoba están haciendo casas con ladrillo de plástico. ¿Qué le parece, Gustavo? Tira como para que yo diga, qué bueno. Y yo le digo, mucho le va a durar. Y en ese momento Natalio explota, pero explota, es una explosión de risa. Entonces empieza a decir, ¿pero cómo? Insolente está la ingeniera en línea. Bueno, la cuestión era que fue tanta la situación cómica que me hicieron señas de que me vaya. Natalio no podía parar, aparte él tenía una risa muy... se escuchaba, digamos, cuando él... ese es un momento que no me olvido nunca. Compartimos momentos, hay cosas que no quiero traer a la memoria, porque fueron momentos inclusive difíciles, cuando de algunos episodios que ocurrieron en Corrientes. Pero en esos momentos difíciles estuvimos y entonces eso, pero son cosas de las que a veces no me gusta mucho hablar porque prefiero que el tiempo las vaya dejando allí, pero sí debo decir que creo que él estuvo en los momentos difíciles míos y yo traté de estar en los momentos difíciles de él y esas cosas son las que consolidan una amistad. Este estudio me trae una anécdota muy especial de Natalio, porque además lo pintaba como era Natalio y cómo eran los momentos donde él olía información, donde él olía periodismo, ¿no? Era octubre del año 99, se cumplían los 4 meses del gobierno de coalición y de la suspensión de Pedro Orellár Pocár, ¿no? Hubo una marcha organizada por el Partido Nuevo hacia Casa de Gobierno para volver a colocar a Orellár Pocár como gobernador, ¿no? Y obviamente había resistencia del gobierno de coalición, con también efectivos de la policía, efectivos de prefectura, y se olía que había un clima social de mucha violencia, ¿no? Y me acuerdo que acá había una mesa, y lo veo a Natalio, de pronto era la noche, porque a la noche se cumplía el horario, las columnas de militantes del Partido Nuevo se estaban concentrando en zona de Plaza La Cruz, y por ahí, y lo veo a Natalio, yo estaba aquí en el estudio, y lo veo a Natalio, que se pone el chaleco de periodista que usaba cuando hacía coberturas en las guerras y de pronto lo veo que empieza a elongar, utilizando la mesa y empieza a elongar. Yo le digo, Natalio, ¿qué estás haciendo? Y esto no sé cuándo va a terminar, decía, esto va a ser tremendo, acá va a pasar de todo, yo tengo que estar preparado físicamente. Natalio ya no era joven, ¿no? Y empezó a prepararse físicamente para ir a esa cobertura, ¿no? Parecía un atleta, y a los pocos minutos lo veo salir con los teléfonos, todo para hacer la cobertura radial. Yo me quedo en la conducción de ese momento, y después esa transmisión con Natalio fue una cosa que para mí es inolvidable, ¿no? Porque tenerlo a Natalio y yo en la conducción del programa y Natalio haciendo casi de móvil, ¿no? Pero era ahora no veo a un conductor tan afamado como lo era Natalio en esa época irse al campo de batalla y dejar a otro que conduzca el programa, ¿no? Y eso hablaba primero de ese espíritu periodístico indomable de Natalio, cuando olía lo que iba a pasar, y después esa generosidad también, ¿no? De dejarme a mí en la conducción y él poniendo el cuerpo a lo que en ese momento hubieron balas, hubieron heridos, gases lacrimógenos, disparos de armas. Entonces Natalio decía, están tirando bala de verdad, decía, ¿no? Pero en ningún momento él corta con la transmisión, ¿no? La cosa estaba fea y Natalio en ningún momento él estaba en el medio de la manifestación, en la cobertura, y en ningún momento ni se escondió ni abandonó la transmisión. Todo el momento él estuvo transmitiendo. Mucha admiración, la verdad. Creo que era un adelantado de su época. Creo que concebía como nadie lo que es el periodismo. Creo que entendía como nadie lo que hay que hacer y cómo había que hacerlo.
Y creo que mucha gente pudo aprender eso, digamos. Era un maestro. Bueno, la transmisión que habíamos hecho en el debate presidencial que se había hecho en Santa Fe, para nosotros era muy importante porque no solamente era importante a nivel periodístico, sino también porque era el primer debate obligatorio en el país. Teníamos un equipo, estaba Daniel Romero, Gustavo Altamirano y yo. El 2019 fue. Si bien hacía mucho tiempo que yo ya estaba trabajando acá, nunca me tocó hacer algo así, era tan importante para mí. Un día Daniel Romero dice, bueno, vamos hasta la escuela, pero hasta la universidad. ¿Pero por qué? ¿No tenemos que ir a la universidad tan temprano? No, vamos, porque tenemos que ir a ver qué es lo que tenemos que hacer. La cosa que estábamos dando vueltas nosotros, los tres. Daniel Romero habla con un gendarme y nos dejan entrar. Nosotros entramos, ¿viste? Andamos con Gustavo, qué sé yo. Entramos y en eso vemos un auto. Estaba el que ahora es presidente, Alberto Fernández. Él se da vuelta y dice, Alberto Fernández. Corrimos y le insistimos tanto, bajó el vidrio, dio un saludo, dijo un par de cosas y éramos el único medio, pero no te estoy mintiendo, éramos de todos los medios provinciales y nacionales que estábamos en ese momento. Después había gente de A24 que nos pedía por favor el video que habíamos hecho, porque tuvimos la suerte de estar en el momento indicado, en el momento exacto, y decíamos nosotros, todavía no tuvimos el debate y nosotros ya sentíamos que ya estaba. Y yo creo que esa fue la gran deuda que él después al final se dio cuenta, porque sus vacaciones terminaban siendo sus experiencias bélicas en distintos lugares del mundo, y me acuerdo que después del año 2000 más o menos lo convencieron finalmente su mujer, sus hijas, a ir a México, a Cancún, si mal no recuerdo, y al término y a la vuelta de esa excursión me dijo, la verdad que es maravilloso, hay que hacerlo bastante seguido esto. Creo que ahí se dio cuenta que había que bajar un poco el cambio, pero era Natalio, y en definitiva después seguía con el mismo ritmo de siempre. Que me olvidé de vivir. Lamentablemente no aproveché, lo estoy aprovechando con los nietos, lo que no aproveché con mi familia. Digamos, los chicos crecieron y yo no los vi crecer. Los chicos crecieron con la madre, que la apoyó muchísimo, pero no con el padre. El padre nunca estuvo con ellos. Es una deuda pendiente. Pero llegó tarde. La deuda pendiente, trato de enriquecerme ahora con los nietos, ¿no? Que siempre son una parte sensible de cada uno de nosotros, pero es una parte, una faceta de deuda pendiente, porque yo vuelvo a resaltar que me olvidé de vivir.